Bueno, un placer, muchas gracias, muy buena la convocatoria, muchas gracias Agros, muchas gracias Caliar Venezuela también por la invitación. Bueno, sí, este es un tema muy importante, en realidad es una de las tres principales patas problemáticas que tiene la producción nacional. Yo vengo de Uruguay, el cual es un país muy pequeñito, pero que está prácticamente el 100% dedicado al agro. Para que... No me funciona. Esperen un momento. Perdón. Ahora sí, perdón. Bueno, como ven, esta es una de las imágenes que más me gusta mostrar porque forma parte de nuestra vida, del día a día, de lo que es el problema de la garrapata. Como ven, esto es un iceberg y lo que nosotros vemos cuando tenemos o estamos enfrente a un problema de la garrapata es principalmente el 10% de la problemática. El resto, que sería el 90%, que como ven es muy grande y asusta, es lo que no sabemos, o lo que estamos haciendo mal, o la carencia que tenemos, o la desinformación. El problema es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué es que importan tanto los parásitos externos? Bueno, es lo que les decía, el día a día de la producción nacional. Nosotros somos productores, principalmente lo que producimos es carne, leche, sus derivados, y eso genera que en el día a día y como está, digamos, la realidad, que puede ser social, económica, productiva, se nos surge un dilema muy grande que es tratar de producir más, pero a la vez producir mejor. No por tener una cantidad muy grande de terneros todos los años o que nuestras vacas productoras de leche produzcan una cantidad de litros al año y que sea un número alto, quiere decir que estemos haciendo las cosas bien. Evidentemente hay que ver si somos eficientes en nuestra producción. Por eso, no producir más quiere decir producir mejor. Esto tiene muchas condicionantes, tiene que ver también todo el tema medioambiental, que saber que lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, no va a traer alguna consecuencia al ambiente. Y también hay problemas muy grandes como por ejemplo las economías de cada país, la idiosincrasia económica de cada país, que eso hace que también altere o por lo menos no tenga el beneficio o el resultado que a veces nosotros queremos obtener al producir. Para que tengan una idea, la garrapata en Uruguay produce 45 millones de dólares de pérdidas al año. Es un número muy alto, pero no es tan alto como en Brasil. En Brasil, miren, 3.24 billones de dólares al año. Es una pérdida, ¿no? ¿Qué les parece? Esto obviamente va a atentar contra cualquier sistema productivo que nosotros vayamos a comenzar o pensar en que vamos a comenzar a hacer. Producir animales implica tener que controlar, por ejemplo, la garrapata. Entonces eso sí que genera un eterno dilema de si las cosas las estamos haciendo bien o no. ¿Qué tenemos para combatir la garrapata hoy, por hoy? ¿Qué tenemos? Les hago la pregunta. Desparasitantes, ivermectina, muy bien. Todo esto forma parte de
productos químicos. Son productos químicos que tienen su familia, digamos, que tenemos el grupo de las ivermectinas, que se llaman las lactonas macrocíclicas, las amidinas, que son, por ejemplo, el amitraz, los órganos fosforados, como el etión, el clorpirifos, el diclorbos. Tenemos también los fiproniles, la doramectina entra dentro de los grupos de las lactonas macrocíclicas, ivermectina, doramectinas, moxidectinas, en fin, todos esos. Son grupos químicos, y cada grupo químico tiene su mecanismo de acción, en el cual la garrapata va a ser susceptible o no. ¿Qué pasa con eso? Son, como dice ahí muy bien, es un recurso no renovable. Los garrapaticidas lamentablemente no son un recurso renovable. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede volver a utilizar para toda la vida. No es que se renueva año a año ni nada. Esto es que, porque las garrapatas, como cualquier animal en biología, desde el comienzo del mundo, ha querido sobrevivir. ¿Y de qué forma? Haciéndose resistente. Esto ha pasado desde siempre, y no solo con la garrapata, con cualquier ser vivo. Ellos lo que buscan es sobrevivir. Una frase de Charles Darwin, que me supongo que la saben o que la han escuchado, es: ¿quién es el que sobrevive? No es el más fuerte, es el que se adapta al medio. Entonces, ¿qué hacen este tipo de parásitos? Generan una resistencia, se hacen resistentes, y ese gen de resistencia lo que hacen es transmitirlo a su descendencia, para que esa descendencia sea resistente. Entonces, ahí es cuando aparecen los problemas. Yo les comentaba a mis compañeros de Calier que se han descubierto en los fósiles de los dinosaurios, un insecto que aparentemente podría ser la garrapata de los dinosaurios. Todavía no está descrita, pero en cualquier momento va a salir. Pero quiere decir que ya los dinosaurios tenían garrapatas. Para que tengan una idea de que las garrapatas siempre estuvieron entre nosotros. Siempre la hemos querido controlar y hasta hoy, hasta este momento, sigue habiendo garrapatas. Entonces, para que tengan una idea de que no va a ser fácil, no es que traigo una receta para decir esto hay que hacerlo así porque se va a terminar con la garrapata. Ella, de alguna forma u otra, va a poder o va a querer transmitirle a su descendencia todos estos genes de resistencia para poder sobrevivir. Para que tengan una idea dónde está Uruguay, es este puntito verde, chiquitito, pequeñito, en América del Sur. Estamos entre Brasil y Argentina, dos grandes potencias. Para que tengan una idea, 17,6 millones de hectáreas, es un país muy pequeño, pero tenemos 7 millones de ovinos y casi 12 millones de bovinos. Y somos nada más ni nada menos que 3 millones con 4 personas, habitantes. O sea que hay per cápita 6 hectáreas, 4 bovinos por persona y 3 ovinos por persona. Nos gusta el ganado, ¿no? La verdad que no vivimos sin ellos. Y sí, para que tengan una idea, el Producto Bruto Interno del Uruguay, el 75% surge del agro. No tenemos minería, no tenemos petróleo, no tenemos turismo grande, vivimos del campo. Entonces lo que hicimos fue especializarnos en todo lo que tiene que ver con el agro. Nos dedicamos exclusivamente a producir más, pero producir mejor, ser eficientes en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque del 100% que nosotros producimos, el 80, el 75, 80% se exporta.
Entonces, eso hace que no solamente nos especialicemos en ser más eficientes, sino que tenemos que hacerle los deberes a todos esos países a los cuales exportamos. Si ellos quieren la carne tierna de animales de 2 años, se la tenemos que dar. Si ellos quieren la carne sin hormonas, se la tenemos que dar. Si ellos quieren la carne toda trazada, que sepamos que cuando se sientan en un restaurante en Inglaterra y tenga un código QR, el corte de carne que están comiendo, hagan así con el celular, escaneen el código y sepan de dónde vino, que vino del Uruguay, qué sanidad tuvo, qué movimiento se hizo, a dónde fue, dónde lo faenaron, a qué edad, qué dosificaciones tuvo, qué tratamientos tuvo, y evidentemente que sea un producto no solamente rico, apetecible, sino que sea un producto inocuo, ¿tá? Y seguro para el consumidor. Y eso es lo que apuesta el Uruguay. Y es lo que seguramente en algún momento Venezuela también lo haga. Entonces tenemos que estar preparados para todo lo que se viene. Porque nadie sabe o nadie se imagina qué va a pasar dentro de 50 años. ¿Alguien sabe lo que va a pasar dentro de 50 años? Con la carne, por ejemplo. ¿Alguien tiene idea qué va a pasar? Piensen y digan, griten. Ojalá que no, y ojalá el que se le ocurra hacer eso se lo pueda matar y que parezca un accidente. No, hablando en serio, sí, cada vez va a ser más difícil producir carne, eso ni que hablar. Más con las exigencias de esos mercados internacionales que nos exigen todo esto que les acabo de decir, y más todavía. Pero bueno, creo que es un desafío muy grande, porque ¿de dónde piensan que va a salir la carne o la proteína animal? Vamos a no decirle carne, pero la proteína animal que va a llegar a África, a Asia, a los países de Oceanía. ¿De dónde se piensa que va a salir? De acá. No van a comer lo que produzcan en África o lo que produzcan en Europa o lo que produzcan en, no sé. Va a salir de acá. Entonces hay que estar preparados para eso. O sea, es algo que no tiene, vamos a decir, vuelta atrás. La producción de proteína animal surge de Latinoamérica, ¿tá? Y nosotros tenemos todo para poder hacerlo. Y todos estos países que les nombré están como locos esperando y deseando que no pase nada y que siga así como vamos. Ojalá no salga nunca lo de la carne sintética, porque aparte ya se sabe que no. Fue un impulso, me parece medio. Pero proteína animal natural. Va a surgir de aquí. Hay que estar preparados. Esto es un video que no lo pude hacer correr hoy, pero muestra un poco cómo es que se cría el bovino, por ejemplo, en Uruguay, que es a cielo abierto, trazabilidad obligatoria para el 100% del rodeo. No hay un animal que no esté trazado, ¿ah? Sin hormonas. Están prohibidas las hormonas de crecimiento, no hay parches, no hay promotores de crecimiento, no hay anabólicos, no hay nada. Está prohibido su uso. Y bueno, y prácticamente se cría de forma extensiva, pero hay obviamente cría intensiva a corral que se lo suple con granos. Esto es básicamente una foto de lo que es la producción. Obviamente por el clima que hay en Uruguay, a diferencia de aquí, se crían razas post-Taurus prácticamente. Se utiliza mucho la cruza con el Bos indicus para lograr un F1 que tenga un crecimiento más exponencial. También para el control de algunos ectoparásitos.
Pero básicamente son estas las razas: Hereford, Angus en ganado de carne, Holstein o Lando en lo que es bovino de leche, y tenemos muchos ovinos de lana, ¿tá? A diferencia de estos países que son más tropicales, que animales con lana no podrían producir. Esta es la plataforma de producción de antiparasitarios a nivel de Latinoamérica, que está en Uruguay, de la cual soy el director técnico, y estamos prontos para mudarnos a otra planta de mayor volumen de producción, más grande, que es un proyecto muy grande que forma parte del proyecto Garrapaticida. Bueno, hablando ahora de los antiparasitarios, de los acaricidas, en especial los garrapaticidas, a los cuales nosotros estamos constantemente y muy acostumbrados a trabajar con ellos, tenemos que tener en cuenta varias cosas, porque uno piensa que el ectoparasiticida tiene que ser eficaz, tiene que matar la garrapata y chau. Eso es lo que uno piensa. Y no es así. No solamente tiene que matar la garrapata. ¿Por qué? Ustedes cuando, por ejemplo, tratan a sus animales, acá son todos tienen animales o están en contacto con ellos, han tratado animales, ¿verdad? ¿Qué es lo que están tratando ustedes? Sí, bien, contra eso. ¿Pero qué están tratando? Están tratando alimentos. Ustedes no están tratando animales. Ustedes están tratando alimentos, lo que ustedes van a comer el día de mañana. Esa es la conciencia que tenemos que tener. Y yo no sé si la tenemos. Nosotros producimos, vamos a dar. Pero ¿y los tiempos de carencia? ¿Ustedes saben lo que están dando? ¿Ustedes saben lo que están comiendo? Nosotros tenemos que darle una garantía de seguridad al consumidor para que el producto final, ya sea carne o sea leche, no tenga ningún tipo de residuo de lo que nosotros tratamos. También tenemos que tener en cuenta de que no sea o que no produzca toxicidad al que manipula esos productos. ¿Cuántas veces nosotros, yo me incluyo, hemos tratado animales y no nos preocupamos en ni siquiera tener un guante puesto? Cuando nosotros dosificamos o tratamos los animales con un baño, por ejemplo, un baño de bomba, el que baña con la bomba, con el aspersor, ¿alguna vez lo vieron con un tapabocas o con...? Eso va todo a su organismo. Eso, evidentemente, estos productos penetran por la piel. Nosotros los ponemos o lo tratamos a los animales por la piel. Nos estamos tratando nosotros mismos. Cuando estamos en un baño de aspersión con viento y estamos fumando, aspirando por contacto, y eso es importante. ¿Cuántos tendremos el riñón y el hígado y sin echarle culpa al alcohol, ¿no? Porque acá capaz que alguno tomó alcohol y también el hígado está un poco dañado. No, pero en verdad, eso hay que verlo. Nosotros estamos consumiendo hace mucho tiempo productos al tratar nuestros animales y no nos damos cuenta. Lo otro, la contaminación del medio ambiente. Nosotros tiramos los envases a algún arroyo, algún río, o enterramos los envases vacíos que siempre tienen restos de medicamentos. Eso también estamos contaminando el medio ambiente. Y otra es cuando hay ecotoxicidad, que es cuando nosotros dosificamos animales y el destino también llega a otra especie, como por ejemplo las abejas, que todos saben que el fipronil, se está utilizando el fipronil agrícola para tratar a los animales, que está al 60%
y en realidad el fipronil para animales tiene que ir al 1%. Estamos sobredosificando los animales, estamos contaminando todo. Y evidentemente esos fiproniles que nosotros lanzamos al medio ambiente, al 60%, las abejas son el principal destinatario, con la consecuencia de lo que es matar las abejas, ¿no? Entonces, el impacto que tienen los garrapaticidas son muy grandes. Es algo que hoy ya es y va a seguir siendo algo muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con lo social y lo económico. Por ejemplo, la producción animal. Era lo que les comentaba hoy. En el 2050 se va a duplicar o capaz que triplicar la producción de carne, el consumo de carne. La gente necesita comer. Y eso va a generar, evidentemente, que en algún momento la carne de bovino, de cerdo, de ave, va a ser algo exclusivo, que no todos la vamos a poder comer. Entonces ahí es donde el productor, el ganadero, tiene que hacerse valer y decir, bueno, yo tengo carne, yo quiero alimentar el mundo, entonces me la tienen que pagar. Bueno, hay que hacer esto, esto y esto. Bueno, ahí hay que decidir, hay que concientizarse y saber que de la única forma de obtener un mejor precio, un mejor valor, es justamente tecnificándose. Con respecto al comercio, también el mercado va a exigir mayor normativa, mayores requisitos, que el animal esté trazado, por ejemplo, es una de las cosas que más se está exigiendo hoy. Bueno, nos vamos a tener que adaptar. Con respecto a la disponibilidad de pasturas, cada vez va a haber menos pasturas para producir animales. Está creciendo mucho la forestación, el tema de aumentar la concentración de granos, eso va a hacer que también haya menos pasto o pasturas para nuestros animales. Entonces, eso obviamente va a ir en contra de mayor producción animal. Y después, el medio ambiente, que el medio ambiente obviamente con todo el tema de el cambio climático, con todo esto que están diciendo de el tema del secuestro de carbono, que el ganado, que es el principal, que bueno, yo les digo siempre, en el avión que vine de Uruguay aquí, a Venezuela, ha producido más un efecto invernadero mayor que la producción de nuestra finca en 10 años. O sea que al pobre ganado lo están utilizando como chivo expiatorio, echándole una culpa que no la tiene, y es más fija el carbono, pero bueno, eso es otra charla, no me va a dar para hablar de esto ahora. Pero bueno, el cambio climático también influye y está en tela de juicio. ¿Qué pasa con los residuos? Los residuos de estos productos. Los residuos son nada más y nada menos que una falla o un error de mala praxis. ¿Por qué? Porque todos los productos generan residuos, todos. Lo que hay que hacer es respetar los tiempos de carencia. Nada más ni nada menos que eso. ¿Qué es lo que pasa comúnmente cuando tenemos un parásito como la garrapata que genera resistencia? Que nada más ni nada menos decimos, este producto no anda, vamos a darle el doble. Sobredosificamos, aumentamos la concentración. O lo que hacemos es, en vez de esperar 21 días, que es lo que dura un órgano fosforado, por ejemplo, en vez de dosificar a los 21 días, dosificamos a los 10 días. Porque es mejor, va a ser mejor. Y ahí entramos en este círculo vicioso, porque aumentamos la frecuencia de dosis de producto, concentramos más el producto y eso genera que haya una mayor resistencia. Porque si una garrapata es resistente a un producto que es al 1%, va a seguir siendo resistente aunque sea 3,15.
porque es resistente a la molécula, al principio activo. Y ese es el error que más comúnmente todos hacemos, que es sobredosificar o aumentar la dosis. ¿Ah? Y eso entra en ese círculo vicioso que hace que aumente mayormente la resistencia, en mayor grado la resistencia, y estamos muertos. Con respecto a la resistencia, ya se sabe, ya se ha diagnosticado para cada grupo químico cuándo apareció el primer diagnóstico de resistencia. Puse unos países, pero ya ven que en el 64, en el 78, 63, los órganos fosforados ya obtuvieron un diagnóstico de resistencia. Y todo esto ha generado que estos grupos químicos, que son los únicos que pueden ayudarnos a controlar la garrapata, si no los usamos bien o si no los trabajamos bien, no vamos a poder con ella. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, el poder residual. El poder residual no es nada más ni nada menos que cuando nosotros tratamos, cuánto tiempo sigue siendo eficaz el producto dentro del organismo. ¿Ah? O sea, si nosotros dosificamos con algún órgano fosforado en un baño, el etión, por ejemplo, si bañamos con etión, tenemos que esperar 21 días, que es el efecto residual que tiene. ¿Por qué vamos a bañar antes, si el efecto residual todavía está? Hay que esperar que ya no haya para volver a dosificar. Ese es uno de los errores que cometemos normalmente. Pasa lo mismo con el fipronil, con las lactonas macrocíclicas, la doramectina, la ivermectina. El flasurón, por ejemplo, hay que esperar 35 días. Todavía no hay diagnóstico de resistencia al flasurón. En Brasil parece que hay algunos casos, pero no está 100% diagnosticada. Esa es una de las herramientas que es este producto, ¿no? Este producto que se llama Forcer es el flasurón. Todavía no hay diagnóstico de resistencia. Entonces, cuando estamos frente a un mostrador de algún comercio veterinario y queremos ir para controlar la garrapata y le queremos pedir algún tipo de indicación o algún aporte o alguna inquietud que nosotros tengamos, tenemos que diferenciar y tener bien claro que los grupos acaricidas, diferenciarlos de los nombres comerciales, porque caemos a veces en el error de que dosificamos con un producto que es una ivermectina, por ejemplo, vemos que no funciona o percibimos que no funciona y volvemos al comercio veterinario y decimos, mirá, di este producto, no me anduvo. ¿Qué me recomendás? Te recomiendo este otro. Bueno, y te lo llevas. Y cuando estás dosificando, tratando al animal, mirás el texto y era una ivermectina. Y eso pasa en todos lados. Y no es por que el vendedor del mostrador no sabía, es que ni lo ven eso. A veces por el trabajo, porque están con mucha cosa, pensaban que era diferente el principio activo y te lo indican mal, sin quererlo. Y tú estás volviendo a dosificar con la misma droga, que sabes que no te funciona. Bueno, otro error muy grande. ¿Qué sucede? Después, como les dije, son no renovables, porque una vez que se instala la resistencia, va a seguir transmitiéndola y no hay forma de quitarla, salvo que vendas todos los animales, tengas la pastura libre por mucho tiempo y vuelvas a traer animales y ya los traigas dosificados. Eso podría ayudar a que cambie por ahí la cepa de garrapata que traes.
Ahora, si tú traes una nueva cepa porque compraste animales o se te pasaron del vecino o lo que sea, ahí tienes otra. Con respecto a los costos para un acaricida, o sea, para que tengan una idea, el desarrollo de una nueva molécula, porque las que hay ya están, para que venga una nueva, los costos de un nuevo desarrollo, por ejemplo, en el pasado la ivermectina, costó no solamente muchos años, que ya ven que son 10 años desde que se descubrió hasta que salió al mercado, o sea que si sale hoy una nueva molécula, o descubren o desarrollan una nueva molécula, recién va a aparecer dentro de 10 años en la agroveterinaria, capaz que no estamos ni nosotros acá. Y el costo, $100 millones fue el costo de esa. Y estamos hablando del año 70, 80, por ahí. Así que imagínense. Otra cosa que tampoco impediría aquí el desarrollo de una nueva molécula es la infraestructura. Aquí nosotros no tenemos la infraestructura que puede llegar a tener Estados Unidos o Europa, y sí lo que somos nosotros somos los probadores de esa droga. Lamentablemente allá la desarrollan y la traen para acá y nosotros probamos con las consecuencias que puede llegar a tener. Lamentablemente pagamos los costos de desarrollo de Estados Unidos o de Europa, que no son los mismos que acá. O sea, perdemos por todos lados nosotros. Pero bueno. Y después otra cosa, también las prioridades, porque desde Estados Unidos o de Europa, la decisión de invertir en un nuevo desarrollo va muy de la mano de lo comercial, del aspecto comercial. Y ellos allá no tienen garrapata. Entonces, ¿para qué van a producir otro nuevo garrapaticida? No les interesa. Entonces, evidentemente, a nosotros, los países de Latinoamérica y el Caribe, tenemos esa lamentable realidad que es que seguimos teniendo garrapata, no la estamos pudiendo controlar y los necesitamos a ellos para que desarrollen algo. Ese es el problema. El escenario entonces no es alentador, pero tampoco, si no se esperan grandes novedades, aunque ahora hay una nueva molécula, no sé si la conocen, que es el Fluralaner, que ya está en el mercado, lo lanzaron MSD. Ya está en Brasil, en Argentina y en Uruguay. Y por suerte el laboratorio Calier ya la está desarrollando y esperemos que dentro de poco la tengamos también aquí, en Venezuela. Entonces, para un control de este tipo de parásitos, con todas las aristas que tiene esta problemática, nos hacemos muchas preguntas. Y lamentablemente, como mostré el iceberg del anterior, nos hacemos preguntas, pero nos faltan millones de preguntas que no sabemos ni que las tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos claro cómo va a ser el panorama. En el Uruguay, a diferencia de Venezuela, tenemos la ventaja de que el gobierno ayuda y está en constante relación con la industria química y con los productores para controlar la garrapata, principalmente por lo que les conté, por lo del tema de que Uruguay vive del agro y vive de la exportación. Entonces, evidentemente, ese 80% de producción que se va para afuera tiene que ir 100% bien, 100% sin garrapata, 100% sano, inocuo, y no debe tener ningún tipo de problema. Por eso es que el gobierno en Uruguay trabaja codo a codo con lo que son institutos de investigación, con la Facultad de Veterinaria, la universidad, con los departamentos que se dedican a todo el control de los productos veterinarios, y eso genera que por lo menos estemos un poco más amparados y no sean esfuerzos aislados para controlar este tipo de parásito.
Las consideraciones que se tienen que tener son más o menos lo que yo ya les dije. Lo que sí, fundamental, es la epidemiología del parásito. ¿Ustedes saben lo que es la epidemiología de un parásito? Es saber, en realidad, desde el ciclo de vida, saber cómo se comporta durante todo un año y saber cómo o qué esperamos de cómo se debe comportar. Evidentemente, sabemos que en Uruguay ya se estudió, se hizo un estudio muy grande durante todo un año, donde vimos que hay 3 generaciones de garrapata durante todo un año. Para que tengan una idea, como les expliqué, el clima es diferente en Uruguay que aquí en países tropicales. Hay unos meses del año que son fríos, donde baja mucho la temperatura, y ahí la garrapata también baja su actividad. Y por lo general, esa garrapata queda en la pastura y no sube a los animales. Entonces tenemos 2, 3 meses más o menos que estamos, entre comillas, libres de garrapata. Eso cuando viene un año normal. Ahora ha cambiado tanto el clima que a veces vienen inviernos muy benévolos, con calor, y eso genera que la garrapata continúe. Entonces ahí, en vez de 3 generaciones, podría haber 4 generaciones. ¿Ustedes saben lo que es una generación de garrapata? ¿Tienen claro? Una generación de garrapata es... Sí, pero una generación de garrapata se forma cuando una garrapata adulta pone huevo y ese huevo, el ciclo de vida, todo lo que es la evolución del huevo que pasa a larva, de larva pasa a ninfa, de ninfa pasa a adulta, y cuando esa adulta vuelve a poner huevos, eso es una generación. O sea, cuando da una hija, que es de un huevo, que surge de un huevo, eso es una generación. Cuando surge de huevo a huevo, vamos a decir. Y se calculó que durante todo un año en Uruguay hay 3 generaciones. Puede haber 4 si en el invierno hace calor. O sea que lo que hay que hacer es conocer la epidemiología del parásito. Capaz que aquí en Venezuela haya 4 generaciones o 5, no lo sé, pero tal vez haya. Bien, ustedes siempre tienen más. Muy bien. Sí, bueno, hay cosas buenas también, me imagino. En el fútbol le ganaron a Ecuador. Eso es muy bueno. Ecuador está fuerte ahora. Vamos a ver qué pasa con México. Bueno, entonces un poco es la epidemiología del parásito. Otra cosa, el tiempo de espera, el tiempo de carencia que tiene que tener para considerar que sea un producto final sano cuando se faene el animal. La vía de aplicación del producto, esos inventos raros que hacen que a los purones les ponen aceite o le agregan esto o lo otro y lo bañan al animal. No hay que hacer inventos. Nosotros lo que tenemos que hacer es, evidentemente, hacer caso a lo que está aprobado. Porque lo que está aprobado está medido y se conocen los resultados. Lo que no está aprobado por la autoridad o el producto que esté, como le dicen, nacionalizado, lo que no venga así o lo que venga de contrabando, lo que no sé, lo que sea, no se conoce el resultado. Y capaz que lo que dice el texto no es verdad. Yo me he encontrado, porque en Uruguay hay contrabando también, vienen productos de Brasil, de Argentina, y me he encontrado con productos que dicen fiproniles, que son purón, que tienen 0 días de carencia en carne. Es imposible que un fipronil no tenga tiempo de carencia. Y sin embargo, hay productos de contrabando que entran así. Y claro, no lo vas a comprar, dicen, no tiene carencia en carne. ¿Quién midió eso? ¿Quién aprobó eso? ¿Quién?
te dice que es verdad. Entonces, por eso hay que utilizar los productos que están autorizados, que están aprobados y que conocemos la respuesta, el resultado que tienen. Después, obviamente, en cada finca, porque cada finca es un mundo, cada finca es diferente. Capaz que lo que el sistema productivo que tiene un criador no es el mismo al vecino que engorda animales y que dosifica con otros productos. Entonces hay que conocer el tipo de explotación que tiene, qué historial de productos viene tratando a sus animales, para poder establecer también el problema de si es eficaz o no un principio activo. Y lo que decía, utilizar siempre productos de eficacia que sean comprobados. Bueno, estos son los productos que nosotros fabricamos en Calier, Uruguay, de los cuales aquí en Venezuela tenemos el Megaton, el Actil. Megaton es una ivermectina 3.15, el Actil es un fipronil al 1%, Calimec doramectina al 1% inyectable, Ticamid, que es un baño, Forcer, que es un fluazurón purón, y bueno, cipermetrina y cipermetrina y etión. Estos son los productos que nosotros contamos, que son todos los que se utilizan como garrapaticidas. ¿Tá? Para que tengan una idea, el modelo epidemiológico y tratamiento generacional, que es lo que un poco voy a hablar, es saber, antes de mostrar esto, les voy a mostrar esto. No se apresuren. Nosotros tenemos que saber que el ciclo biológico de la garrapata dura alrededor de 21, 22, 23 días. ¿Tá? Y eso es lo que es una generación de garrapata, lo que les explicaba. Tenemos la ovígera o teleógina, que es la garrapata que está llena de huevos, coloca sus huevos en la pastura, sale la larva del huevo, se transforma en metalarva, que tiene 3 pares de pata, se transforma en ninfa y después en metaninfa, y ya tiene las 4 pares de pata, para después convertirse y diferenciarse en género, macho y hembra, donde el gonandro va a ser el macho y va a copular a la hembra, se forma la teleógena y vuelve a depositar los huevos en la pastura. Eso es una generación de garrapata. ¿Ah? Por lo general dura alrededor de 21 días, pero puede ser más o puede ser menos, dependiendo del clima, del factor año, del desafío de animales que haya, de las malas dosificaciones, en fin, un montón de cosas, o de las no dosificaciones o tratamientos de los animales. Entonces, evidentemente no va a ser lo mismo una persona que no trata a los animales que un vecino que trata regularmente. Es un foco de entrada impresionante, ¿no?, al que está haciendo las cosas bien. Bueno, esto es un poco el sistema. Y lo que hacemos es, este es el año, miren desde qué año se conoce cómo es el desarrollo de la garrapata en Uruguay, el modelo epidemiológico, y acá ustedes ven que los meses de frío, esto que yo les dije, van de junio, julio y algo de agosto, donde bajan las temperaturas y ahí la garrapata no sube a los animales. Pero después, en agosto, comienzan las buenas temperaturas, aumenta el calor, hay humedad también, y eso favorece que esas larvas que están en el suelo, o los huevos que están en el suelo, eclosionan y salen las larvas, y empiecen a subir a los animales. Esto se conoce hasta octubre, noviembre, como la primera generación de garrapata. ¿Tá? Para que tengan una idea de lo que dura la primera generación de garrapata. Luego, la generación 2, la segunda generación de garrapata, va de noviembre a febrero, más o menos, que es un mes muy caluroso, allá en Uruguay, es el verano. Y luego una tercera generación de garrapata, que es la más grande, donde hay mucho más garrapatas sobre ganado, donde principalmente hay
categorías jóvenes por los nacimientos que se obtuvieron en el año anterior, y esos terneros están recontra parasitados. Esto si no se hace un control, obviamente. Entonces ahí tenemos la tercera generación de garrapatas. Para luego, cuando empiezan a bajar nuevamente la temperatura, hace frío y las condiciones no son buenas para seguir y continuar el desarrollo, no hay garrapata. Entonces ahí estamos tranquilos. ¿Ah? Igualmente hay que revisar, hay que ver que no haya garrapata, porque controlando, mirando así nomás, no vemos si hay garrapata. Esto sería entonces las generaciones que hay en Uruguay. Seguramente aquí en junio, julio, agosto, haya una cuarta generación, por ejemplo aquí en Venezuela. ¿Ah? Sabiendo esto, ahora sí les voy a mostrar. Esto es lo que nosotros hacemos. Tratamos de controlar la primera generación de garrapatas con un principio activo. La segunda con otro principio activo. Cambiamos el principio activo. Y la tercera lo mismo. ¿Ah? ¿Esto por qué? Ahora les muestro por qué. ¿Qué hacemos? Tratamos generacionalmente a la garrapata. La primera generación dosificamos, por ejemplo, con una ivermectina 3.15. ¿Está? Durante el periodo que dije que iba de agosto a noviembre era la primera generación. Bueno, lo que hacemos es, si utilizamos una ivermectina 3.15 y el efecto residual que tiene es de 45 días, 45 a 60, pero tomamos 45 días, volvemos a dosificar ivermectina 3.15 cada 45 días desde agosto a noviembre. ¿Está? Así sabemos que la primera generación de garrapata fue tratada con un principio activo. ¿Está? Optimizando obviamente o teniendo en cuenta los tiempos de residualidad, que para este tipo de productos son cada 45 días. Bien. ¿Qué hacemos en diciembre? Que es cuando seguiría la segunda generación, o sea, estas garrapatas darían huevos que van a dar la segunda generación. Le cambiamos el principio activo, se lo cambiamos totalmente. Optamos por un fipronil al 1% purón. ¿Para qué? Perfecto, es eso, básicamente es eso. ¿Qué pasa si en esta vaquita que tiene la primera generación de garrapata dosificamos con ivermectina, como dice ahí, y vamos a ponerle, tenía 100 garrapatas sobre su cuerpo? ¿Qué pasa si mata 90 y quedan 10? Seguramente, esas 10 que quedaron vivas, van a poner huevos. ¿Y cómo creen que van a nacer esas larvas generadas por esa garrapata? Exacto, va a tener el gen de resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dándole ivermectina 3.15? ¿La va a matar o no la va a matar a esa garrapata? No, capaz que mata, de esas 10 mata 2, ponele. Por esa cosa de la vida, porque en biología nunca 1 más 1 es 2. Todos los que estamos acá lo sabemos. Nada es lineal, todo siempre es ida, abajo, arriba, acostado. Pero bueno, hay que estar pronto para eso también. Y bueno, ¿y qué pasa? Le cambiamos el principio activo. Entonces no le damos chance a esas 10 garrapatas que sobrevivieron a estar en contacto nuevamente con el anterior principio activo que no le hizo nada. Se lo cambiamos. Bien. Toda la generación 2 que se generó va a empezar a ser dosificada con fipronil. De diciembre a febrero tenemos que, de vuelta, tener en cuenta el tiempo residual del fipronil, que son 35 días. Entonces, cada 35 días dosificamos de diciembre a febrero. ¿Está? ¿Para qué? Para que en marzo,
cuando haya una tercera generación de esa garrapata, le cambiamos nuevamente a ese principio activo, a otro, que no sea conocido por esa nieta de esta primer garrapata. Entonces no le damos chance de generar resistencia. Durante todo un año, bueno, y si hay una cuarta generación, por ejemplo acá, se cambia también el principio activo. Entonces no le damos chance a la garrapata a generar resistencia. O si llegara a lograr algún tipo de resistencia, se la cortamos de golpe. ¿Tá? Y eso es lo que hacemos durante todo un año. Este es nada más ni nada menos que el tratamiento generacional. En Uruguay funcionó muy bien. Para que tengan una idea, logramos de muchos predios, de muchas ganaderías, erradicarla, la garrapata. Y en los lugares donde realmente es muy difícil controlarla, porque hay mucha forestación, o está muy cerca de, digamos, territorio brasilero, donde hay frontera seca y hay mucho contrabando de animales, hemos bajado muchísimo la carga de garrapata de esta forma. Y esto es lógico, esto es algo que en realidad se puede hacer. Digo, en un esquema sanitario podemos hacerlo, podemos adaptarlo a cada país, a cada sistema productivo, y realmente funciona. ¿Tá? Otra cosa que es importantísimo saber y tener en cuenta, por eso digo que en biología no hay nada lineal, es que lamentablemente, por el ciclo de vida de la garrapata, lo que nosotros tratamos en la garrapata o a la garrapata es cuando está sobre el animal. Y no es nada más ni nada menos que el 5% del problema, porque el 95% de la vida de la garrapata se encuentra en la pastura. Por eso es tan difícil controlar este parásito. O sea, no es que capaz que hacemos las cosas mal o las hacemos bien, o sea, es que es muy difícil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tratar las pasturas? Quemamos toda la pastura, nos quedamos sin pastura, no tenemos pastura. Entonces, es muy difícil, pero bueno, esa es una de las, digamos, cosas que no podemos controlar. ¿Tá? Solamente controlamos el 5% de todo el problema. Por eso el iceberg que les mostré anteriormente es tal cual. Miren lo que es esto. Acá ven 2 garrapatas y todo esto son huevos. ¿Saben cuántos huevos pone cada garrapata? De 2.000 para arriba. No sé si llega a 4.000, pero si llega a 4.000 estamos peor todavía. Pero sí, 2.000 huevos como mínimo. O sea, de esas garrapatas que les dije que sobrevivían 10, esas 10 nomás, ya tenemos 20.000 garrapatas. Si llegaran a poner 2.000 cada una. O sea, es muy difícil. Por eso también no solamente se debe hacer un tratamiento como el que acabo de decir generacional, sino que también hay que hacer un correcto manejo de las pasturas, tratar de manejar dentro del predio pasturas libres, pasturas sucias, hacer rotación de potreros, no dejar que haya campos con desafíos súper grandes y sea dificilísimo después tratarlo. Otra cosa importante, que me imagino que lo sabrán, es el problema del vecino, que uno hace las cosas bien, se mata, gasta plata, dinero, tiempo, trabajo, hace las cosas bien y el vecino no hace nada. La cantidad de garrapatas y lo difícil de que es el control de este parásito, tiene muchas aristas, como les dije, y el problema, como les dije también, es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Siempre el problema en sí nace de cuando la garrapata ingresa a nuestro predio, hay que ver qué es lo que podemos hacer.
Yo traigo esta opción, la del tratamiento generacional, porque ha funcionado y está funcionando también en otros países donde lo he replicado y generó un montón de, vamos a decir, inquietudes, porque también generó que se dieran cuenta de algo muy importante, que era que faltaba diagnóstico de resistencia del parásito. Mucha gente estaba tratando animales sin saber que esa garrapata ya era resistente. Entonces, haciendo un trabajo de este tipo, también nosotros nos podemos llegar a dar cuenta cuando un principio activo es eficaz o no. Y se van a dar cuenta cuando estemos tratando una generación de garrapatas con un solo principio activo y no con mezclas, por ejemplo, porque hoy también contamos con productos que mezclan 3 principios activos. Y ahí el problema es para el productor, porque ¿cómo sabe a qué principio activo es resistente la garrapata? Entonces, para este tipo de tratamientos hay que hacerlos con monodrogas, hay que hacerlos con principios activos únicos. Y de esta forma nosotros también podemos saber si ese principio activo sirve o no sirve en nuestro predio. ¿Ah? Estamos matando varios pájaros de un tiro. No solamente tratando la garrapata, sino que podemos llegar a diagnosticar de esta forma, ¿no? Que en realidad es empírica, porque hay otro método que nosotros lo logramos hacer en ayuda con el Ministerio de Ganadería, que es la autoridad sanitaria de allá, que es un servicio que tienen para los productores, que es juntar garrapatas del ganado, las teleógenas, las que están llenas de huevos, enviárselas al ministerio, y ahí en el ministerio, en el laboratorio, hacen pruebas, los desafían a los principios activos. Hay unas copitas que tienen organofosforado, otra copita que tiene cipermetrina, otra copita que tiene amitraz, y ponen esas garrapatas en contacto con ellos por un tiempo, y ahí ven si la garrapata muere o no muere. Si muere, quiere decir que es sensible todavía la garrapata y se puede seguir usando. Si vive, hay que ver si pone huevos, si le permite a esa garrapata poner huevos, y ver también si esos huevos son fértiles o no, porque también pueden poner huevos, pero pueden ser infértiles. Entonces, eso también es un grado de sensibilidad de la garrapata. Obviamente eso no se hace del día a la noche. Tienen que contar con un laboratorio que se especialice, que sepa cómo hacerlo, que pueda llegar a diagnosticar y que ofrezca un servicio y que sea una herramienta para el ganadero. Una especie, exacto, se llama prueba de Drummond. Drummond fue el que la inventó y formó el protocolo de cómo hacerlo y poner en contacto a las garrapatas con los principios activos. Después también hay una prueba que se hace con las ivermectinas, que no es esa, porque no se puede poner en contacto, es otro tipo, pero también. Y eso genera, por lo menos, saber dónde estamos parados en el predio con su garrapata. Y a partir de ahí, bueno, hacer los tratamientos con los productos que sean eficaces. Pero bueno, como en los países o en los lugares donde no se puede hacer esto, no se cuenta con esto, esta es una forma también de hacerlo de forma empírica, capaz que no tan científica, pero nosotros nos podemos dar cuenta de si en una generación dosificamos cada 21 días, por ejemplo, con un baño, si a vacas que, por ejemplo, las podemos identificar, las tratamos como centinelas, las revisamos cada 21 días y vemos si tiene garrapata o no cuando las estamos tratando, y ahí podemos ver si el producto funciona o no. Evidentemente hay que hacerlo con la dosis adecuada, por peso, para hacer el trabajo bien y realmente saber si no fue que dosificamos mal o hicimos algo que no era correcto o no esperamos el tiempo que había que esperar, pero es una forma, ¿sí?, de darse cuenta de si el producto o el grupo químico
genera resistencia o no a nuestras garrapatas. Bueno, estas son fotos de larvas de garrapatas esperando para subir al huésped. Bueno, medio cerrando un poco, las consideraciones generales estamos hablando de resistencia. Lamentablemente es un proceso evolutivo que siempre va increciendo, siempre va a ir aumentando, no hay forma de pararlo, por eso es que el acaricida o el producto veterinario es un producto no renovable. Y esta frase es bárbara porque no hay ni habrá un compuesto químico resistente a la resistencia. No va a haber, justamente porque esto es biología. Y el parásito siempre va a evolucionar. ¿Ah? Está en nosotros retrasar esa resistencia lo más que podamos. Y esta es una forma de hacerlo, usándolo por generaciones. Principios activos, monodrogas y estableciendo o sabiendo de forma empírica si son resistentes o no. La erradicación, como les dije, es posible, poco probable, pero es posible. En Uruguay hay zonas en el interior del país que son libres de garrapatas. Y se hacen controles en las rutas, en las carreteras nacionales, controles de paso, donde está el ministerio revisando los camiones de ganado que pasan, que estén con un buen despacho de tropa, que es sabiendo bien el último baño, cuándo fue, o el último tratamiento, se los revisa igual, por más que haya una firma de un veterinario. Yo soy veterinario, conozco veterinarios que firmaban sin ver las tropas, o sea, pasa en todos los países, lamentablemente. Sí, hay, sí. Hemoparásitos, sí. Y es un problema muy grande. Exacto. Por eso el control es tan exhaustivo. Y eso genera también que se mantengan zonas limpias como para poder estar libre de ese tipo de enfermedades. Y continuar el engorde de los animales, en fin, un montón de cosas que se pueden hacer en las zonas donde están sucias o zonas de montes que no se podría llegar a hacer. El problema es pero muy importante, que ya hay garrapatas multiresistentes a varios principios activos. ¿Y ahí qué hacemos? Si nos diagnostican que hay 3 principios activos que son resistentes, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a la agricultura, no sé, tenemos que vender todo, pero sí, es un problema muy grave. Y en eso, bueno, evidentemente hay que tomar otros recaudos, como por ejemplo, bueno, ni que hablar que manejo rotacional de las pasturas, dosificar, obviamente, porque hay que dosificar, tratar de bajar lo máximo posible el desafío de garrapatas sobre los animales y no queda otra, sino dedicarse a otra cosa. Pero lo bueno de esto, bueno, obviamente el diagnóstico oportuno, saber cuándo un principio activo es resistente, cuándo la garrapata es resistente a un principio activo o no, o si es sensible, saberlo bien. El tratamiento generacional que ha funcionado, esto sí ha funcionado. Y bueno, y otro tipo de, como les decía, el Fluralaner, que si bien se comenzó estudiándolo para mascotas, se vio que para bovinos también funcionaba muy bien para la garrapata, y hoy ya está en el mercado. Sale carísimo, muy caro, para que tengan una idea, cada dosis por animal anda alrededor de $15. Sí, carísimo. Esperemos que cuando salga el de Calier no sea tan caro. Va a bajar seguramente porque no tiene forma. Después vacunas, por ejemplo las vacunas, bueno, ustedes saben, hay vacunas cubanas, hay vacunas colombianas. El problema de las vacunas es que
se obtienen son antígenos que se generan a partir de una bacteria que tiene el intestino de la garrapata. Me fui bien adentro, ¿no? Pero claro, eso genera que ese antígeno sea de esa cepa de garrapata. Entonces es la garrapata que está en Cuba. Si nosotros la queremos utilizar acá en Venezuela, capaz que el efecto no es bueno. Y por ahí capaz que tiene un 10% de eficacia, 15%. Bueno, yo qué sé, algo es algo, pero tendría que ser 90%, aunque sea, de eficaz. Pasa lo mismo con la de Colombia, exactamente lo mismo. Entonces todavía no hay algo, digamos, que voy a llegar a ayudar. Son herramientas, pero lamentablemente no son todavía lo eficaz que nosotros queremos. Después está también el hongo, hay un hongo que es la bracharia. Se hicieron unos estudios en Uruguay, pero tampoco se obtuvieron buenos resultados. Pasa exactamente lo mismo que lo que pasa con las vacunas, pero peor, porque se realiza en un establecimiento, se genera el hongo, porque hay que tratar de sacar del predio donde está esa garrapata, se trata de multiplicar en el laboratorio y se utiliza sobre esos animales. Es una especie de autovacuna, pero con hongos. Pero es peor todavía que la vacuna, porque es eficaz en el predio, pero en el vecino no. Entonces se tiene que hacer en cada predio, sacar los hongos y generarlos, y eso ya es casi inviable. Entonces tampoco hay una ayuda muy grande con el tema de biológicos como el hongo. Ah, sí. Sí, es el braquiaria. Ajá. Claro. Qué interesante. Bueno, ojalá le encuentren la vuelta y que se pueda utilizar en todo lo que es la región, las zonas. Ese es el problema que nosotros obtuvimos allá en Uruguay. Ojalá tengan suerte. Bueno, entonces, redondeando, resumen, y ya terminamos. Por suerte veo que nadie se durmió, eso es buenísimo. Por primera vez en todas las charlas que he dado. No, les quiero decir que, evidentemente, para lograr un buen control parasitario, hay que tener bien claro y muy importante el nivel de capacitación del productor. Y esto no es que el productor necesita haber cursado primaria, secundaria, estudios terciarios. Esto es la capacitación del productor con la garrapata. ¿Qué sabe de la garrapata que está actuando en su predio? O sea, es tan importante como capaz que ser o estudiar una carrera. Es lo que está sucediendo en su finca. ¿Ah? Y eso es lo que necesita el productor, saber, conocer qué es lo que está pasando. Y el involucramiento, cuánto se quiere involucrar, la conciencia que debe tener en todo lo que va a hacer. ¿Ah? Por otro lado, las políticas provenientes del gobierno, que eso evidentemente, si el gobierno no ayuda, a veces es muy difícil. Entonces hay que optar por asociaciones ganaderas, por instituciones que puedan llegar a golpear alguna puerta. Y no es obtener subsidios, ni no pagar impuestos, ni nada. Es simplemente conocer el problema, saber de qué se trata y trabajar juntos para lograr un estatus sanitario mucho mejor y controlar la garrapata. Organismos de extensión, la industria farmacéutica. Nosotros que estamos íntimamente relacionados con esto porque fabricamos los productos veterinarios y queremos obviamente vender, pero también queremos que se erradique la garrapata. Obtener en realidad objetivos comunes y que sean reales. No vender humo, como decimos allá en Uruguay, porque cualquiera puede vender humo, pero en realidad lo que queremos es que los objetivos sean reales, ¿tá? Que se logre un objetivo en común, que podamos llegar a acuerdos y que sea
fáciles de establecer, porque no podemos inventar algo que sea muy difícil, costoso, que se precise mucho trabajo, porque ni arrancamos a hacerlo. Pero este creo que va a ser el desafío de las nuevas generaciones. Ojalá lo veamos, no creo, pero bueno, en ese camino vamos. Y bueno, esto es lo que les quiero mostrar, que no solo de carne vive el Uruguay, sino que también de esto tan rico, que es el vino tinto, la cepa Tanat, que es originaria de Uruguay, y que todos están invitados a tomarla cuando vayan para allá. Muchas gracias por la atención.